Auspicia a Impacto Económico. La Casa de las Herramientas Sociedad Anónima. Equipamiento integral para la industria. Rental de energía y soldadura. Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Mendoza. Nando Apart Hotel en Cipolletti, a 5 minutos de Neuquén. Departamentos equipados con desayuno, cochera, spa, gimnasio, piscina climatizada. Sanelato e Hijos, 64 años de trayectoria en rectificación de motores y venta de repuestos. Sanelato Equipos, concesionario oficial de Cummins, Komatsu, Suler, Yale JLG, Trime, Skytrack y MB. Tu próximo 0 kilómetro está en Iruña. Concesionario oficial Volkswagen en Neuquén y Río Negro. El fallo contra YPF es el tema de este segmento. Lo vamos a abordar con una opinión muy calificada. Jorge Gómez es abogado y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue. Jorge, un gusto. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Un gusto como siempre. Bueno, para que quienes no están en tema comiencen a entender mejor este fallo contra YPF, ¿cuál es el origen de este juicio? Mira, este es un juicio contra el Estado Nacional y contra YPF y tiene varias etapas. Es un juicio que se inicia con motivo de la expropiación de YPF, porque cuando el Estado Nacional en el 2012 adquiere el 51% de las acciones de YPF y toma el control de YPF, adquiere solamente las acciones de Repsol, pero no adquiere el resto de las acciones que tenían otros accionistas, en este caso el grupo Petersen, que tenía un 24%, Eton Park, que tenía el 3 y algo por ciento, y otro 14% que estaba disperso. El Estatuto de YPF, en la cláusula séptima, prevé una garantía para los accionistas minoritarios, que es que cuando alguien adquiere más del 15% de las acciones o toma el control de la sociedad, tiene que hacer una oferta pública de adquisición de acciones, que se llama OPA, que es una oferta para adquirir al resto de los accionistas minoritarios las acciones de las que son titulares. ¿Para qué? Para proteger a los accionistas minoritarios. Les da posibilidad de vender sus acciones, para no verse perjudicados por las consecuencias del cambio de control y el abuso de las mayorías. Es una garantía estatutaria prevista en el estatuto de YPF, legítima, legal, y que es oponible a YPF, a los accionistas de YPF y a los futuros adquirentes de acciones. El Estado argentino adquiere el 51%, pero no activa la adquisición del resto de las acciones. No respetó el estatuto. No respetó el estatuto, incumplió el estatuto. Esto, después de un par de años, termina en un juicio donde los accionistas que continuaron como accionistas minoritarios promueven una acción contra el Estado Nacional y contra YPF para reclamar el perjuicio causado por esa falta de adquisición, por ese incumplimiento contractual. Digo que el juicio tiene distintas etapas, porque en la primera etapa se discute la competencia de los tribunales de Nueva York para intervenir en este juicio que es promovido por particulares. Este juicio es promovido por el grupo Petersen y Petersen Energía, dos empresas que habían adquirido el 25% de las acciones entre el año 2008 y 2011, antes de la expropiación. Eso gracias a las gestiones de Kirchner. Por supuesto. Este es un capítulo aparte porque en este juicio no se discute el origen de esa adquisición ni la legalidad de esa adquisición. Pero lo cierto es que estas empresas en el 2012 al 2014 quiebran en España y el grupo Petersen. El grupo Petersen y Energía. Son dos empresas Petersen. Petersen Energía y Petersen Inversiones. Quiebran y los derechos litigiosos contra la Argentina y contra YPF los compra este grupo Buford,
que es quien acciona contra la Argentina, aunque los titulares de los derechos litigiosos son el grupo Petersen. Claro. Y compran estos derechos litigiosos por alrededor de 15 millones de dólares y tienen un honorario de éxito que, si este juicio prospera como prosperó, el 70% de las ganancias son para el fondo Buford y el 30% son para las empresas del grupo Petersen, ¿bien? Que están en quiebra. Ahora, decía yo al principio, esta acción se promueve en los tribunales ordinarios de Estados Unidos, de Nueva York. Viene un conflicto de competencia porque se consideraba que se estaba afectando a la soberanía argentina y se estaba transgrediendo la inmunidad soberana del Estado, pero esta discusión de competencia fue zanjada en el año 2020 y se reconoció la competencia de los tribunales de Nueva York, porque acá no está en discusión, en este juicio no se discute la expropiación, ni la expropiación como acto soberano. Lo que está en discusión es un incumplimiento contractual, que es la violación o incumplimiento de esta cláusula séptima del estatuto, por el cual no se ejerció la oferta pública de adquisición. Claro. ¿Bien? Y no respetar un estatuto tiene consecuencias. Y por supuesto, porque el contrato es ley para las partes, pero en este caso fundamental, donde se trata de una sociedad que sus acciones cotizan públicamente en distintos mercados, entre esos el de Nueva York, la protección a los accionistas, la base de la protección es el propio estatuto. Claro. Si el Estado incumple el estatuto, obviamente que hay un incumplimiento contractual. La sentencia, segunda etapa, sentencia que se dicta en el 2023, lo que hace es hacer lugar a la demanda contra el Estado Nacional, pero no contra YPF. Porque acá el incumplimiento no fue de YPF, fue del Estado Nacional, porque el adquirente de las acciones fue el Estado a través de la expropiación del 51%. Bien, así que en esa sentencia se condena al Estado Nacional y se libera a YPF. La demanda no prosperó contra YPF. Esta sentencia está apelada. La apeló tanto la parte actora, o sea, el grupo Petersen, representado por el fondo Buford, y también apeló la sentencia del Estado Nacional. El grupo Buford busca incluir en la condena a YPF, yo no creo que prospere eso, y el Estado Nacional busca la reducción del monto de la condena. Ese monto de condena se sitúa más o menos en los 16.090, 16.100 millones de dólares, de los cuales 14.000 corresponden a Petersen y la diferencia para Eaton Park, que es el otro grupo. Este proceso de evaluación de las acciones se hace con posterioridad al dictado de la sentencia. Y acá hay algunas discusiones en torno a la evaluación. ¿Por qué? Porque el estatuto de YPF, la cláusula séptima, que es la que determina una fórmula para calcular el valor de las acciones clase D, que son estas que están en juego, establece que se debe tomar el mejor valor de la acción o la relación precio-utilidad, que es un ratio que en este caso se situó en febrero del 2010, 2 años antes de la expropiación. Eso da una relación precio-utilidad de 27 veces. Y eso lleva a multiplicar el valor de la acción por 27, lo que lleva a 16.000 millones de dólares. Quienes cuestionan este tema dicen que esa ratio está mal porque se ha tomado una ganancia hipotética de YPF que no está ajustada por inflación. Que si eso estuviese ajustado por inflación, ese ratio, en vez de ser de 27 veces, sería de 18 veces. Y la otra, que no contempla algunas cuestiones que se utilizan tanto en el derecho anglosajón como el derecho argentino, que sirven para modular las indemnizaciones. Siempre tiene que haber un grado de razonabilidad entre las indemnizaciones y el daño real, para decirlo en palabras sencillas. En este caso pensemos que este 27% de acciones
24 de Grupo Petersen y 3 de Eaton Park que están en juego en este juicio, fueron valoradas en 16.100 millones de dólares. En tanto que el 51% de las acciones compradas a Repsol, expropiadas a Repsol, se pagaron alrededor de 8.000 millones de dólares. Ahora, recordemos el fallo reciente de la jueza Loretta Preska. Ahora, viene otra etapa. Esta tercera etapa, la segunda era la sentencia, esta es la ejecución de la sentencia. En el derecho anglosajón, en el derecho de los Estados Unidos, las apelaciones no tienen efecto suspensivo. Entonces, la sentencia está apelada, pero esto no impide exigir el cumplimiento. O sea, continúa el proceso judicial, digamos. Continúa el proceso tendiente a la ejecución, al cumplimiento de la sentencia. Y lo que ha hecho la jueza acá es embargar el 51%. Es decir, de las acciones. De las acciones. ¿Qué ha dicho, en pocas palabras, la juez? Cumpla con la sentencia, entregue el 51% de las acciones o cumpla con la sentencia. No, el 51 más los 16.000 millones. Ahora, este 51% hay que aclarar algo. El 51% de las acciones de YPF, según la ley de expropiación, corresponden el 51 del 51 al Estado Nacional, es decir, el 26%. Y el 24% restante los tienen las provincias petroleras. La Patagonia, más Mendoza, Formosa, Salta y Jujuy. Así que este 51% que se ordena entregar, en realidad es el 26% de las acciones de YPF, clase D, porque esas son del Estado Nacional. Claro. Las provincias no están demandadas en este juicio. ¿Está claro? Y quien expropió fue el Estado Nacional. Perfecto. Pero además, pensemos esto. Hoy el valor, para algunos el valor de mercado de la compañía son 12.000 millones, otros hablan de 6.000. Claro. Lo cierto es que acá estamos hablando que por el 20 y pico % de las acciones que están en discusión, que no se adquirieron, el Estado tiene que afrontar 16.100 millones por un lado, más los intereses, que son otros 400 millones de dólares. Es un montón de dinero. Eso vale, ese 20 y pico % termina siendo más caro que lo que vale la empresa. De allí que me parece a mí que nosotros tenemos en nuestro derecho, hablo de nuestro derecho porque la juez reconoce la aplicación del derecho argentino. No está en discusión esto. Pero en nuestro derecho argentino, como en el derecho anglosajón, existen estos principios o parámetros que sirven para modular una indemnización. Por ejemplo, que no puede superar al daño cierto, real y efectivo. Está la posibilidad de apelar la sentencia. Bueno, la sentencia está apelada. Lo que hay que ver es la posibilidad de apelar ahora esta decisión, que es la ejecución de la sentencia. Yo creo que el Estado ya ha manifestado que se va a oponer a esto y que se va a oponer invocando, entre otras cosas, cuestiones que tienen que ver con la inmunidad soberana. La inmunidad soberana significa que no se puede iniciar juicios contra un Estado o actos de ejecución contra un Estado, y en este caso se estarían iniciando la ejecución de bienes del Estado. Discusión aparte es si estas acciones son o no son embargables. Obviamente que yo quisiera que sean inembargables, pero la realidad es que no hay ninguna ley que diga estas acciones son inembargables. Es más, en la ley de expropiación de YPF expresamente se deja constancia que YPF continuará siendo una sociedad anónima abierta, o sea que sus acciones siguen cotizando en el mercado. Pero ojalá que esta idea prospere. Y la otra cuestión que tropieza contra la entrega de las acciones es que la ley de expropiación establece que las acciones no se pueden transferir sin la conformidad de las 2/3 partes de los miembros del Congreso, de ambas cámaras. Y acá viene un tema. Argentina no podría entregar voluntariamente estas acciones si no existe la conformidad de las 2/3 partes de los miembros de cada cámara. Y obviamente eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que habría que ver, eso es entrega voluntaria. La pregunta es, no lo puedo hacer voluntariamente, pero este impedimento, ¿rige cuando se trata de ejecución forzada?
Bien, este es un tema. Jorge, para ir cerrando, pues se nos está yendo el tiempo, acá la cuestión de fondo es la falta de seguridad jurídica, ¿no? Bueno, obviamente que, a ver, aclaremos que no está en este juicio en juego ni en discusión el tema de la expropiación como acto soberano, la importancia estratégica de YPF, la soberanía de los hidrocarburos. Esto no está en juego. Pero sí, obviamente, que el incumplimiento contractual tiene que ver con una característica nuestra, que es el desprecio por la seguridad jurídica. Claro. El hecho de generar hechos políticos al margen de la ley o sin importar las consecuencias jurídicas. Claro. Porque la pregunta es, ¿por qué si pudo expropiar a Argentina el 51%, no hizo lo mismo con el resto de las acciones? Por supuesto, se abre acá un montón de interrogantes que tienen que ver con los orígenes de la adquisición de esas acciones por el grupo Petersen, que era ajeno al mundo de la energía, que no eran personas con expertise en el negocio y que terminan siendo favorecidos por este capitalismo de amigos que buscaba una burguesía nacional, ¿cierto? Bueno, es otro capítulo. Pero lo cierto es que es importante cómo Argentina salga de esto, porque hay que dar el mensaje hacia adelante de que la Argentina puede llevar este proceso de crecimiento en lo que es energía, por ejemplo, y en otras áreas, cumpliendo con las leyes y dando seguridad jurídica. Generando confianza. Jorge, clarísimo, claridad de profesor. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a vos y por tenerme en cuenta. Un placer. Gracias. Olivia Catering y Eventos, servicio de viandas para empresas, planta de elaboración en Añelo, fiestas de fin de año para empresas, servicio de coffee, almuerzos y cenas de trabajo, flota propia de vehículos, excelente relación precio-calidad y seguridad alimentaria, más de 35 años de trayectoria. Mayor información a empresas@oliviacatering.com.ar y el Instagram Olivia Eventos. Auspicia a Impacto Económico Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones, outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. En Sancor Seguros somos conscientes de los desafíos de la industria del petróleo y el gas. Por eso creamos Sancor Seguros Energy, un pack de coberturas integral y totalmente flexible diseñado a la medida de las necesidades de tu empresa. Conoce más en www.sancorseguros.com.ar/energy o a través de tu productor asesor de seguros. Superintendencia de Seguros de la Nación. Número de inscripción 0224.